Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la lección número 4 de este tercer trimestre, cuyo título es Los primeros dirigentes de la Iglesia. Para ello, pues vamos a leer nuestro texto base para esta semana, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Luego de la experiencia en el Pentecostés, la iglesia cristiana primitiva iba de aumento en aumento. Cuando hablamos de la iglesia primitiva no nos referimos a la iglesia de los judíos, porque como veremos en el estudio de esta semana, ellos como nación, como religión, pues ya estaban llegando prácticamente a su fin. Aquí nos referimos a la iglesia primitiva conformada por aquellos que creían en Cristo, motivo por el cual empezaron a ser llamados cristianos. Esta iglesia iba creciendo en miembros, por lo que se hacía urgente organizarla, en primer lugar, creando cargos dentro de la misma, porque pues los apóstoles no se abastecían para atender todas las necesidades de la iglesia. Es en esta circunstancia en que se eligen los primeros cargos dentro de la primera iglesia primitiva. Veamos qué dice Hechos 6:3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A raíz de que la iglesia crecía y aumentaba cada día más y a los apóstoles ya no se les hacía posible atender las necesidades de todos los miembros de la nueva iglesia primitiva, entonces se decidió elegir dos cargos. La Biblia menciona dos, uno que se llama en griego diaconeo, que significa servir a las mesas, y el otro cargo que se llamaba diaconía, que era el de predicar la palabra de Dios. Lo de diaconía se encargaban pues los apóstoles, pero faltaba alguien que hiciera ocupar el cargo de diaconeo, que era de servir a las mesas cuando compartían los alimentos. Pero tal vez alguno de ustedes me dirá, pero si Pablo menciona otros cargos más adelante, y Pedro también, en realidad esos no eran cargos, eran funciones o ministerios, y sí, Pablo los menciona mucho más adelante en el mismo libro de Hechos y también en el libro de Primera de Corintios. Se refiere a las funciones que tenían que ejercer las diferentes personas que apoyaran la obra de Cristo, entre ellos apóstoles, profetas, administradores que menciona en Primera de Corintios, y es lo que hoy en día se conoce como directores de mayordomía o tesoreros de iglesia, etc. Uno de aquellos nuevos dirigentes fue Esteban. Veamos cómo fue elegido en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La Biblia dice que Esteban fue escogido porque se le vio que tenía el Espíritu de Dios en su corazón y en su vida, de tal manera que fue elegido para ocupar el cargo de diaconeo que estuvimos estudiando. Lo que nos quiere enseñar en esta parte de la lección es: ¿qué es lo que las personas ven en ti? ¿Qué ve la gente cuando te miran? ¿Pueden, así como sucedió con Esteban, ver el rostro de Dios? ¿Puede la gente ver a Cristo en tu corazón? El rostro de Esteban, dice las Sagradas Escrituras, que parecían a las de un ángel. Mi pregunta es, cuando la gente te ¿ve a un ángel de Dios o ve a un ángel de Satanás? Es en estas circunstancias en que Esteban fue llevado al Sanedrín debido a la predicación que él estaba haciendo de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Hechos 7:52 al respecto. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Como podemos habernos dado cuenta en este texto, Esteban expone su defensa, en principio, haciéndole recordar toda la historia del pueblo de Israel,
el pacto que Dios había hecho con Israel. La lección que podemos sacar de esto es que Dios demanda de nosotros que, tal como Esteban, le recordemos al mundo las condiciones del pacto de Dios con la humanidad. Dios ha prometido salvarnos y llevarnos al reino de los cielos siempre y cuando nosotros, los seres humanos, le obedezcamos fielmente a su palabra, guardemos su ley, sus preceptos y sus estatutos divinos. Como no quisieran escuchar a Esteban, lo llevaron afuera para apedrearlo. Veamos lo que en esta ocasión Esteban vio. ¿Qué dice Hechos 7:55 al 56? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando Esteban estuvo a punto de morir, Dios le concedió que pudiera ver a la corte celestial. Esta es una clara representación de que lo que ocurría en el santuario terrenal ocurre en el santuario celestial. En otras palabras, lo que ocurre en el santuario celestial no es más que una copia de lo que originalmente ocurre en el santuario celestial. Y eso fue lo que Esteban pudo ver cuando los cielos se abrieron. Pero la muerte de Esteban no hizo más que avivar el fuego de la predicación de la palabra de Dios. Veamos qué dice Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Luego de que Esteban fuese asesinado por apedreamiento, los judíos nominales empezaron a perseguir a los cristianos de esta nueva iglesia, de la iglesia primitiva. De manera que estos cristianos, estos creyentes en la palabra de Dios y en Jesucristo, empezaron a esparcirse, huyendo de la persecución. Pero de esta manera también compartían la palabra de Dios. Y así se cumplía lo que Cristo había dicho, que tenían que predicar la palabra de Dios, empezando en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así se empezó a esparcir el Evangelio por todas partes. Dios nuestro Señor ha sido sabio de instituir cargos en la iglesia para atender la predicación de la palabra de Dios y para atender las necesidades de nuestros hermanos. Por lo tanto, nosotros en la iglesia debemos ser o diaconeo o diaconía, pero no podemos ser otra cosa más. Dios hizo cargos, dos cargos, lo demás son funciones. Nuestra misión es de compartir, de predicar la palabra de Dios, pero no debemos olvidar nuestro testimonio personal, cómo la gente nos ve. ¿Puede las personas que te ven ver en ti al Hijo de Dios, ver un ángel en tu rostro? La respuesta lo tenemos cada uno de nosotros. Dios está atento a lo que cada uno de nosotros hagamos. Él nos está juzgando, pero Él nos pide que recordemos a la gente el pacto que Dios hizo con nosotros, de salvarnos, de darnos la salvación y la vida eterna, si nosotros guardamos sus preceptos, sus estatutos divinos. Nuestro Señor Jesucristo ya está en la corte tal y como lo vio Esteban. Pronto se dará ese gran juicio final. La gran pregunta es: ¿cómo estarás tú? ¿O cómo estaré yo? Mientras que no suceda ello, todavía tenemos tiempo de compartir y predicar el Evangelio en todas partes. Es la misión que Dios nos ha encomendado, es la misión que Dios nos ha encargado. ¿Qué harás tú al respecto? Te invito en esta tarde, noche o mañana, dependiendo de la hora que me estés escuchando, a que tomes la decisión de compartir la palabra de Dios con aquellos que aún no conocen a Jesús. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.